Muy buen día a todos y sean bienvenidos al canal de Historia de México contemporáneo del CECIBIES Leona Vicario. El día de hoy veremos el milagro mexicano, periodo de la historia de México muy importante entre los años 1940 y 1970. Sin más que decir, comencemos. Analizaremos el desarrollo del Estado benefactor con el contexto internacional y su crisis a través del impacto social, así como identificaremos los factores que promovieron el desarrollo industrial del país entre 1940 y 1982, enmarcado en el contexto internacional. Las grandes preguntas que responderemos con esta primera parte serán: ¿qué presidentes impulsaron las políticas que dieron origen al milagro mexicano? ¿Y de qué manera afectó el rezago tecnológico el desarrollo de México? El milagro mexicano fue un periodo que se dio entre 1940 y 1970. Se caracterizó por un importante desarrollo económico, el cual fue dirigido por los presidentes Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Tomás Ruiz Cortines 1952 a 1958, Adolfo López Mateo de 1958 a 1974 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. En primer lugar, veremos la política de sustitución de importaciones. La transformación nacional no solo se dio en el ámbito económico, sino que comprendió importante movimiento y factores sociales. Por ejemplo, el crecimiento poblacional en general y las ciudades en particular, así como sublevaciones de ferrocarriles, médicos y por supuesto estudiantes. Este crecimiento nunca antes había sido visto en el país. Involucró 4 factores: el sistema financiero mexicano, la nacionalización del petróleo, la apertura de mercados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía del PRI, estabilidad política y económica. Algunas de las características más importantes en este periodo económico fueron: desarrollo de un capitalismo dependiente y de gran control estatal, política de sustitución de importaciones que fortaleció el mercado interno, Estado promotor del crecimiento que subsidió a la clase empresarial como un cobro muy redu reducido e impuesto y con el impulso de una importante infraestructura internacional, regimiento de exportación de materias primas, de fuerzas de trabajo y de manufacturas mexicanas. En este contexto, el Estado políticamente se caracterizó por ser presidencial, corporativo y autoritario, aunque el desarrollo económico y el control político centralizado produjeron un contexto social estable. Este fue transformado paulatinamente en cuarto de clase media comenzó a crecer, por lo que el control político se complicó. En ese sentido, los conflictos sociales se agudizaron y el régimen los resolvía de forma cada vez más represiva. La fundación del Partido Revolucionario Institucional de remonta del año 1946 e inicio del gobierno de Miguel Alemán, el PRI desempleó a su antecesor, el Partido Revolución Mexicana, y fortaleció su relación con el gobierno federal y particularmente con la presidencia de la nación. La alianza entre el PRI y el gobierno fortaleció el México postrevolucionario, un ambiente de estabilidad política que se prolongó durante varias décadas y que de paso resultó favorable para el modelo de crecimiento. Una de las estrategias del sistema político mexicano que mediante la alianza PRI-gobierno se implementó durante décadas para sostener el liderazgo del partido de este
frente a las masas fue el uso de recursos públicos, instituciones o programas sociales como el IMSS, la CONASUPO y el libro de texto gratuito, o compañías sociales como la alfabetización y las vacunaciones. Si bien es cierto que la economía mexicana experimentó el comportamiento ya descrito, también es verdad que a partir de 1954 manifestó los primeros síntomas de agotamiento, al suscribirse de la devaluación de la moneda nacional y el incremento de la inflación. Para evitar esto, se implementó estrategias como la política de desarrollo estabilizador, que logró impulsar el crecimiento y aminorar la tranquilidad social hasta 1970, cuando la caída de las exportaciones de México provocó un definitivo final del milagro mexicano. Entre 1958 y 1968 en México se presentaron varios movimientos sociales como consecuencia de los desajustes estructurales en la economía nacional, tales como la inflación y la devaluación, pero también como resultado de una lenta descomposición social. No es de extrañar que, a pesar del crecimiento vigoroso de la economía, en el marco del milagro mexicano fueron surgiendo gradualmente signos de descomposición social y política, misma que se manifestó en dos tendencias: expresiones clandestinas y armadas de forma de guerrilla, modificaciones y huelgas del sector social, convención y urbano. Entre los principales movimientos sociales no armados que se gestaron en México en tiempos de desarrollo estabilizador, sobresalen un orden cronológico de los siguientes. En 1958, la huelga de los trabajadores de la industria ferrocarrilera. En 1961, la huelga de los maestros normalistas. 1965, la huelga de los médicos. Y 1968, el movimiento estudiantil. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo.